del daño que le ha causado a México el pensamiento conservador. Ya llegó el escritor, periodista, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura, Ricardo Sevilla. Ricardo, muy buenas tardes ya. Te saludo más tarde de lo acostumbrado. Un abrazo. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Pues muchísimas gracias por hacer esa cita, esa precisión ahí en la mañanera. Te lo agradezco profunda, infinitamente. Eres un gran compañero y siempre has tenido este rigor que yo te reconozco en público y en privado, querido Vicente. Pero más allá de quien haya dicho todas estas cosas, lo importante es recordar todas estas expresiones racistas, todo este clasismo que cunde, que está en la piel, es como una segunda piel entre los conservadores. Y bueno, López Obrador sin duda da una clase hoy al recordar a estos personajes que están aliados no solamente entre los grupos intelectuales, sino con los sicarios de la pluma y que han inundado con sus expresiones a nuestro país. Sabemos que la administración de López Obrador, y quien diga lo contrario que nos lo pruebe, está comprometida a combatir este clasismo, esta discriminación, esta xenofobia, porque ya cabe en ese ámbito. Y es que lamentablemente, Vicente, en los sectores más virulentamente conservadores todavía persiste la discriminación y que se siga promoviendo. Yo no sé por qué demontre la idea de que las personas de origen indígena tienen inclinación al mal. Lamentablemente, la discriminación es una cancerígena herencia colonial y no solo está en el fuero interno de las clases sociales altas, sino también en este mundillo intelectual que una y otra vez hemos expuesto aquí en Sin Censura. Que no se nos olvide, por ejemplo, que cuando Melchor Ocampo y Benito Juárez se encontraban exiliados en Cuba, Ocampo discriminó a Juárez por su origen indígena. Los defensores del neoliberalismo, desde luego, le apuestan siempre al olvido. Los historiadores conservadores como Krause, como Aguilar Camín, como Jan Mayer, sus ensayistas de opereta como Guillermo Sheridan, no dijeron nada, por ejemplo, cuando su amigo Lorenzo Córdoba se mofó y se sigue mofando prácticamente de los grupos indígenas, se mofa de la democracia de estos pueblos y se mofó porque hay que recordar cómo se burló de la manera de comunicarse de un líder indígena. Desde luego, ellos quieren que ya se nos olvide, pero el pueblo es memorioso. Hace bien López Obrador en recomendarle a esta actriz que se presenta ahí con este payaso de poca monta que es Carlos Alasraqui, que lea a Guillermo Bonfil Batalla, él sí, un antropólogo, un etnólogo, de altos vuelos, no como estos fantoches. Pero este racismo, este clasismo, esta xenofobia no es de ahora. Desde hace mucho tiempo, un grupo de intelectuales mexicanos continuemos llamándole así, pero la verdad es que no son, como se dice en el término clásico, hombres de letras, no lo son, son unos botarates. Pero estos personajes han buscado construir una identidad nacional racista basada en modelos eurocéntricos y estos personajes siguen la ruta, por ejemplo, de Emilio Uranga, del cual hemos platicado también de manera abundante, y esto es desde la época virreinal y hasta hoy, porque podemos observar que en la mayoría de los estudios antropológicos, en los estudios indígenas, en los estudios afrodescendientes, han sido excluidos de esa llamada identidad nacional. En estos tratados, Vicente, su presencia, cuando no es suprimida o ignorada, es desvirtuada o definitivamente devaluada. En el siglo XIX, por ejemplo, los conservadores encabezados por Lucas Alamán, José María Luis Mora o Lorenzo Zavala se pronunciaron contra el abolicionismo mexicano e incluso cerraron los ojos ante la existencia de la esclavitud en México, pero eso no lo dicen estos personajes que los ponen como sus héroes. En 1828, les doy clases y les doy datos duros a los conservadores, Zavala minimizó la presencia de los afrodescendientes en México, dijo que en Yucatán, por ejemplo, la raza negra apenas era conocida en aquel estado, en donde no pasaban de 200 el número de esclavos cuya parte, por cierto, más terrible, estaba
en Campeche, que lean el ensayo histórico donde este personaje se burla prácticamente de los indígenas y como les llama, gentes de color. Yo se los voy a ir poniendo a lo largo del día en Twitter, referencias con datos duros, porque ese es el trabajo que nosotros realizamos aquí en Sin Censura y en todos los espacios donde nos presentamos. Y pese a que los liberales mexicanos quisieron terminar con esa segregación, porque es una segregación, en especial Benito Juárez y Ignacio Manuel Altamirano, del cual hemos platicado acá, el cual ha referido incluso el propio presidente López Obrador, pues bueno, no han querido que el mundo rural, que el mundo indígena forme parte de la gran nación mexicana. Hay que recordar también, porque es una expresión racista, esto de los médicos que no han querido ir a ese México profundo que tú bien glosaste hoy en la mañanera. No quieren relacionarse con los afrodescendientes en la montaña, allá en Guerrero, no quieren rozarse con los indígenas allá en Oaxaca, en Chiapas, no quieren tratar con ellos porque los sobrevaloran, y pese a que la esclavitud fue abolida en distintos momentos en la historia de México, en diferentes circunstancias, el racismo lamentable, desgraciadamente, sigue prevaleciendo. Miguel Hidalgo, por ejemplo, que tenía una idea muy clara sobre los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que estaban gestándose en el mundo, decidió declarar abolida la esclavitud allá en 1810, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México. Eso lo han querido olvidar estos personajes, pero no insisten estos sujetos a la manera de los conservadores como Lucas Alemán, que fue un terrible racista. Fíjate, hay una cita de Lucas Alamán donde dice, se refiere a los indígenas como ladrones y como taimados. Dice, lo que en el indio era falsedad, en el mulato venía a ser audacia y atrevimiento, el robo que el primero ejercía y ocultaba solapadamente lo practicaba el segundo en cuadrillas. Es decir, los tenían como ladrones, y todavía esa idea ramplona continúa en nuestro tiempo. Estamos hablando, Vicente, y bien lo dice López Obrador, desde la colonia, pero pasó la independencia, pasó la revolución, entramos al mundo contemporáneo y todavía encontramos un programa tan jodido como el de Carlos Alarraqui, todavía encontramos programas tan jodidamente xenófobos y clasistas. Estas expresiones se tienen que arrancar del corazón del pueblo de México porque lo están infectando absolutamente todo. Ya entrándole al asunto contemporáneo, pues ahí está el imbécil, el estúpido, y perdón por el exabrupto, Chumel Torres, tipo incendiario, botarate, que ha escrito, como te ven güerillo, creen que tienes privilegios, es una estupidez. Voy, insisto, en un rato más a ir poniendo estas citas para enseñanza de los conservadores que son francamente bien huevones y no leen y creen que pueden tapar el sol con un dedo. El pueblo está despierto, Vicente, el pueblo repudia que se expresen de esa manera de él, y nosotros con ellos, porque somos periodistas del pueblo, somos la raza de bronce, como le llamó también Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco a la raza maya, teotihuacana, tolteca, olmeca. Tenemos una gran tradición y no hay por qué avergonzarse de ella, todo lo contrario. Vamos a ir elevando la voz y vamos a darle un gran auge a los pueblos indígenas, a la gente que menos tiene, y en ningún momento podemos estar en manos de cadeneros de la información, de cadeneros de la intelectualidad. Hoy el pueblo de México merece muchísimo respeto.